Ontem nós tivemos uma transferência da palestra, da última palestra do dia de ontem, devido ao tempo que não tivemos tempo para a apresentação. Então, nós transferimos para este momento. Então, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor José Manuel Girola e também o senhor Ignacio Corral, da Universidade Nacional de Educación a Distancia, Instituto de Estudios Fiscales, Espanha. Tema: a experiência do IVA europeu. Uma breve apresentação. José Manuel Girola é doutor pela Universidade Complutense de Madrid, UCM, e catedrático na área de Economia Aplicada. Atualmente desenvolve sua atividade acadêmica vinculada ao Departamento de Economia Aplicada e Gestão Pública da Universidade Nacional de Educación a Distancia, UNED, na Espanha. Também acumula as funções de diretor do Centro Especial Institucional da Universidade, vinculado ao Instituto de Estudios Fiscales, IEF, do Ministério da Fazenda, e coordenador do Programa de Másteres Oficiais da UNED IEF. Ignacio Corral é diretor da Escola Fazendária do Instituto de Estudos Fiscais, vinculado ao Ministério da Fazenda da Espanha. Foi delegado de formação da área tributária do Instituto de Estudos Fiscais e também subdiretor-geral de formação de pessoal superior do mesmo órgão. Lembrando que as perguntas ao final desta apresentação, no formulário, na pasta, encontram-se lá. Muito bem-vindo. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, buenos días a todos y nuestros agradecimientos en que ya tuve ayer ocasión de poder expresarlos en nombre personal y también de las instituciones Instituto de Estudios Fiscales y UNED. Por supuesto, nuestro agradecimiento en primer lugar a FRED, al organizador de este evento, y en segundo lugar al Banco Interamericano de Desarrollo por el apoyo que realiza a todo el desarrollo del evento. Y en ese sentido tengo que también personalizar este agradecimiento en las dos personas que representan en esta ocasión a ambas instituciones, a FRED, a Rodrigo Espada y al Banco Interamericano de Desarrollo, a mi buen amigo José Tostes. Para nosotros es un gran honor, una honra enorme el poder estar aquí y poder participar en este evento. Y, por supuesto, tenemos que pedir disculpas porque, a pesar de nuestro cariño por Brasil, todavía no hemos sido capaces de dar el paso por aprender el idioma portugués. Prometemos que lo haremos próximamente, pero de momento no lo podemos hacer la presentación en portugués y tendremos que hacerla en español. Muchas gracias a todos. Bien, ¿cómo hemos nosotros planteado nuestra ponencia, nuestra presentación? Bueno, en primer lugar, ahora veremos, lo vamos a hacer entre Ignacio Corral y yo. Yo voy a hacer la primera parte, que es la parte más general, y después él se va a dedicar a una parte mucho más específica, mucho más concreta, analizando el impuesto desde la experiencia de España y de Europa. Bien, nosotros hemos presentado esta ponencia, en cierto modo variándola sobre la idea que teníamos inicialmente. Inicialmente, cuando se nos encargó lo que teníamos que hacer, pensamos que lo que teníamos que explicar era cómo era el impuesto europeo y nada más. Pero después de la reunión que tuve con un grupo de agentes fiscales que tuvimos, dos compañeros de la Agencia Tributaria de España y yo con un grupo aproximadamente de 40 personas dentro de este movimiento Viva en un workshop, pues pensé que era necesario que replanteáramos un poco el esquema inicial que habíamos inicialmente estructurado para desarrollar esta ponencia. ¿Por qué?
Bueno, pues porque creo que se parte normalmente de algo que es muy normal, que es muy lógico, pero yo creo que produce un cierto error. Y es, inmediatamente, uno trata de transponer la realidad brasileña a la realidad europea, pensando que es exactamente lo mismo. Es decir, que Europa es una organización federal, que existe un solo impuesto, que el impuesto que se desarrolla fundamentalmente en Brasil, el ICMS, es exactamente igual que el impuesto europeo sobre el valor añadido, y eso a mí me parece que es un punto de partida equivocado, un punto de partida erróneo. Por eso es por lo que vamos a hacer un planteamiento diferente y vamos, en primer lugar, a dedicar 2 o 3 minutos a plantear precisamente cuáles son las características de la Unión Europea, que veremos que son muy diferentes de lo que es la estructura política, organizativa, estructural de Brasil. Y, en segundo lugar, vamos a tratar de meternos en cómo es la estructura de ese impuesto que llamamos impuesto europeo armonizado sobre el valor añadido, y veremos también a qué nos estamos refiriendo precisamente sobre que se trata de un impuesto armonizado. Porque cuando hablamos de armonizado, ya tengo que avisarlo de entrada, no estamos hablando de un solo impuesto para todos los países o para todos los estados que forman la Unión Europea. Y eso es un poco lo que nosotros vamos a hacer en esta breve presentación que les vamos a realizar. Les quiero también pedir que de alguna manera olviden bueno, un poco lo que ustedes piensan que son sus impuestos y traten un poco de concentrarse en esta presentación que le vamos a hacer como si ustedes no conocieran realmente la realidad brasileña, sino alguien ha venido aquí y nos cuenta algo que es totalmente novedoso y después ya una reflexión posterior, ustedes pueden comparar ambas situaciones, porque esto es lo que creo que puede tener un cierto interés. Bueno, como he dicho antes, la presentación la vamos a hacer a la limón entre Ignacio Corral y yo. Bueno, podríamos haber sido invitados aquí por diferentes motivos, pero fundamentalmente hemos sido invitados por una cuestión, y es por nuestra relación con las maestrías financieras y tributarias que hemos venido desarrollando para los estados de Brasil. Y como ustedes pueden ver en toda la presentación que vamos a llevar adelante, aparece en la parte de arriba el anagrama de las maestrías y en la parte de abajo, aparte de las dos instituciones que representamos, Instituto de Estudios Fiscales y UNED de España, las otras dos instituciones de las que sin ellas hubiera sido imposible llevar a cabo estas maestrías. El Centro Interamericano de Administración de Administradores Tributarios, el CIAT, nuestro buen amigo secretario ejecutivo del CIAT, Marcio Verdi, desde el principio, cuando le planteamos esta iniciativa, la apoyó y realmente hemos tenido diferentes reuniones aquí, en el ENCAT, por ejemplo. Recuerdo que él personalmente estuvo presente para apoyarla y, por lo tanto, por eso ponemos ahí ese anagrama y, como ya he dicho antes, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Profisco, ha sido otro de las instituciones capitales fundamentales para poder desarrollar este proyecto, que bueno, ya hemos tenido una serie de ediciones y que nuestra idea es poderla seguir desarrollando en el futuro inmediato. Bueno, como les contaba, voy a referirme un poco a dónde se enmarca el impuesto sobre el valor añadido europeo. Y lo primero que tenemos que hablar es de la Unión Europea. Vamos a ver algunas de las características. Lo que ustedes pueden ver en las transparencias que hay ahí en rojo es lo que me gustaría de alguna manera resaltar especialmente de esas características. Primero, es una asociación económica y política única en su género. Por eso no debemos de compararla con un Estado federal ni con nada de este tipo de cuestiones. Es una asociación económica y política que no es comparable realmente en el estado en el que se ha ido desarrollando a lo largo de su historia con ninguna otra institución. Hay algo que pueden ser parecidas, pero realmente igual no hay ninguna. Su origen, ayer un compañero lo decía, en otro palestrante, lo decía, se encuentra en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que como todos ustedes saben se desarrolló de 1939 a 1945. Su finalidad,
Bueno, nace precisamente para tratar de evitar en el futuro conflictos como el de la Segunda Guerra Mundial, desde la idea, desde la consideración de que realmente si existían relaciones económicas entre los diferentes estados, relaciones importantes económicas, pues no habría en el futuro problemas de carácter bélico. ¿Y cómo se desarrolla? Pues se desarrolla con una idea de progresividad en la integración. En una etapa inicial fue una simple cooperación económica entre los estados europeos, entre 6 estados europeos, después se transforma en un mercado común al que se siguen incorporando nuevos estados de Europa para ir evolucionando, y esto es algo también bastante importante, de una unión económica a una unión política, aunque realmente una unión política incompleta. Por eso no se puede hablar de que se trata de un Estado federado o de un planteamiento de federalismo. Sigue siendo un planteamiento de unión política, pero incompleta. Decimos que hay unión política porque realmente ya no solo trata los aspectos estrictamente económicos, sino que también hay otros aspectos de naturaleza política, como son el clima, el medio ambiente, la salud, las relaciones exteriores, etcétera, etcétera. Pero realmente incompleta porque no llega a perderse la identidad de todos y cada uno de los estados. Bueno, a lo largo de la historia, desde 1958, ayer se citaba 1957, pero realmente es el 1 de enero del 58 cuando se constituye, con 6 estados, han ido incorporándose un conjunto de estados. Al final, 28 estados son los que forman parte de la Unión Europea en estos momentos. España y nuestro país hermano Portugal se incorpora en el año 1986, por lo tanto tampoco hace tanta historia, tanto tiempo que hemos entrado en la Unión Europea. Punto importante que quiero resaltar, que se ve abajo, en la actualidad nos encontramos con que el Reino Unido es el primer gran Estado que plantea salirse precisamente de la Unión Europea, y es lo que todos ustedes conocerán por la denominación de Brexit. Por otra parte, la tipología jurídica de la Unión Europea es la de un Estado de Derecho regulado por tratados. Los tratados son acuerdos jurídicos. En primer lugar, suscrito por todos los Estados miembros, mediante una aprobación voluntaria y democrática. Y esos tratados son siempre vinculantes para todos y cada uno de esos estados. Se rige por el principio de democracia representativa a través de un doble sistema de representación. Los ciudadanos están representados a través de un Parlamento Europeo y los estados, lo que es la organización del Estado, en 2 consejos, en un Consejo Europeo, que es el consejo de todos los jefes de estados o de gobierno de los diferentes países, y en un Consejo de la Unión Europea, que son los ministros de cada país en función del tema que se vaya a tratar, de la especialidad que en cada momento se trate de discutir. Realmente, la Unión Europea, antes la denominación de Comunidades Europeas, nace en el año 1992 a través del Tratado de Maastricht. Maastricht, como todos ustedes saben, es una ciudad y recibe el nombre precisamente de esa ciudad. Por lo tanto, hasta 1992, también relativamente reciente, no se puede hablar de una Unión Europea. Antes era una relación, una unión de mercado común, pero no una Unión Europea. ¿Cuáles son los objetivos de la Unión Europea? Bueno, por supuesto, promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos, ofrecer a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad, justicia sin fronteras interiores, en el que esté garantizado, y ahí está en rojo porque es un punto muy importante para la presentación que nosotros vamos a realizar, la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. Es decir, establecer un mercado interior entre todos esos países, los 28 estados que forman parte de esa Unión Europea. ¿Todo ello para qué? Para actuar en pro del desarrollo sostenible de Europa, basado en un crecimiento económico equilibrado, en la estabilidad de los precios y en una economía social de mercado altamente competitiva que busque el pleno empleo, el progreso social, científico, técnico y la mejora del medio ambiente. Deberá combatir la exclusión social y la discriminación, deberá fomentar la justicia y la protección social, un punto también destacado en rojo muy importante, la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los estados. Otro punto en rojo, asimismo, establecerá
una unión económica y monetaria cuya moneda será el euro. Luego veremos, en otra transparencia posterior, que este objetivo es un objetivo todavía inconcluso porque no todos los estados que forman parte de la Unión Europea han conseguido llegar a la unión monetaria y a aplicar, en definitiva, la moneda única, el euro. Y en sus relaciones con el resto del mundo promoverá sus valores y contribuirá a la paz, a la seguridad, a la solidaridad entre los pueblos, al desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Punto también que me interesa mucho destacar aquí. Además, todos estos objetivos se llevarán a cabo de acuerdo con los tratados. Por lo tanto, continuamente la Unión Europea se sigue construyendo atendiendo precisamente a los tratados, es decir, a esos acuerdos entre los diferentes estados. De los objetivos de la Unión Europea a la realidad. Vale, esos son los objetivos. Pero ¿qué ha ocurrido en la realidad? Vamos a poner 4 datos relevantes para saber de qué estamos hablando, de qué es la Unión Europea. Si nos fijamos en el año 2016, el PIB de la Unión Europea era de 14.819.583 millones de euros. Es importante compararlo con el gran gigante de los Estados Unidos. Es decir, es superior ese PIB al de Estados Unidos. ¿Qué representa España ahí? Pues representa 1.113.851 millones de euros corresponden a España. Población, en el año 2016 también, 510 millones de personas. De eso, eso representa el 6% de la población mundial. España, 46 millones, 46 y medio, si no estoy equivocado, aproximadamente la población que tiene el estado de Sao Paulo, para que también la situemos un poco en el contexto de Brasil. Comercio con el resto del mundo, es decir, ¿qué hace Europa con el resto del mundo? El 20% de las importaciones y exportaciones mundiales corresponden precisamente a la Unión Europea y el 62% del comercio total de la Unión Europea es entre países de la propia Unión Europea. Esta es una idea muy importante porque ahora vamos a encontrar que existe un mercado interior y un mercado exterior. Bien, estamos en la realidad. Los avances de la integración no han sido ni mucho menos fáciles. Podríamos poner infinitos ejemplos, pero aquí pongo 2 que me parece que son muy importantes. En primer lugar, tenemos que distinguir que existen 2 zonas. Una zona de mayor integración, que es lo que llamamos la zona euros, 19 estados, con una moneda única y, ojo, algo muy importante, una renuncia a la política monetaria de esos estados. Esa política monetaria se realiza a nivel común, se realiza por el Banco Central Europeo. Y una zona no euro con unas monedas y políticas monetarias nacionales propias. Siguen manteniendo su moneda, que no es el euro. Y otro elemento también muy importante que antes citaba, el hecho de que el Reino Unido, que es de los iniciales miembros de la Unión Europea, haya planteado el salirse de esa situación. El papel de la fiscalidad en la Unión Europea. Empezamos ya a entrar en lo que tiene interés para todos ustedes. Pues bien, la fiscalidad en la Unión Europea, como todos, no solo para la Unión Europea, sino como para todos los países, hay que decir que la fiscalidad es un elemento fundamental para cualquier Estado, porque eso es lo que permite, en definitiva, mantener la soberanía nacional. Les permite tener los recursos necesarios para realizar sus políticas de gasto, para su funcionamiento, para desarrollar, según sus preferencias, pues la sanidad, la educación, la vivienda, las pensiones, etc. Hay que recordar que la Unión Europea es un camino hacia la integración de los Estados, pero desde el respeto a la soberanía nacional de los mismos. Existe, por tanto, un permanente debate, hoy realmente muy acentuado, fundamentalmente a partir de la crisis económica que se sufre a partir del año 2007-2008, en torno a dónde llevar esa integración. Y vemos que existe, por un lado, defensores acérrimos de una mayor integración, lo que llamaríamos los europeístas, y enfrente otra tendencia muy importante, además especialmente representativa en los últimos tiempos, de los llamados euroescépticos,
que coinciden, en cierto modo, con personas que tratan de defender el nacionalismo frente a la globalización, frente a planteamientos más de integración internacional. Esto lo hemos visto, bueno, en primer lugar, con el tema de Inglaterra, que se ha plasmado en una petición de salida de la Unión Europea, pero lo hemos visto en otras muchas elecciones políticas que se han llevado a cabo, los Países Bajos, Francia, con el planteamiento entre el Frente Nacional y la opción del presidente Macron, que fue finalmente la que ganó. Pero hay en todos los países un movimiento muy importante de renunciar al planteamiento de Europa, de la Europa unitaria, y planteárselo desde el punto de vista del nacionalismo. Bien, segunda cuestión importante desde el punto de vista fiscal. La Unión Europea no tiene un papel directo en el establecimiento y cobro de los impuestos. Esto es posible que a alguno de ustedes les sorprenda, pero esta es la verdad. No existe un papel directo ni en el establecimiento ni en el cobro de los impuestos. El papel de la Unión Europea consiste en supervisar las normas fiscales nacionales para garantizar que sean compatibles con las políticas europeas. En concreto, que sirvan para fomentar el crecimiento económico y el empleo, para garantizar la libre circulación de mercancías, es decir, para potenciar el mercado interior. Velar porque la fiscalidad no favorezca injustamente a las empresas de un país sobre sus competidores en otros países. Es decir, que exista la garantía de que sean planteamientos justos, garantizar la equidad. Garantizar que los impuestos no discriminen a los consumidores, trabajadores o empresas de otros países. Bien, de acuerdo con lo anterior, la legislación fiscal se establece. Y vuelvo a la idea inicial de cómo es decir, de cómo se establece, de cómo se determina esa fiscalidad en Europa. Principalmente a nivel de cada Estado miembro. No obstante, la Comisión, que es el poder ejecutivo de la Unión Europea, puede presentar propuestas legislativas si considera que es preciso actuar a nivel de toda la Unión Europea para que el mercado interior funcione correctamente y se puedan cumplir los objetivos antes mencionados. Antes de entrar en vigor, la legislación fiscal europea debe de ser aprobada de forma unánime por todos los Estados miembros. Es decir, que a nivel de Europa únicamente se hacen propuestas, pero después son los Estados los que tienen que ratificar esa situación. En realidad hay diferencias de actuación entre la imposición directa y la imposición indirecta. Es decir, es radicalmente distinta la situación con la imposición directa, impuestos sobre la renta a las personas físicas e impuestos de sociedades, que lo que ocurre con la imposición indirecta, fundamentalmente impuestos sobre el consumo e impuestos específicos, es decir, sobre el alcohol, productos del tabaco, energéticos, etc. Para el primer caso, para la llamada imposición directa, lo que hace la Unión Europea se limita a acercar progresivamente las legislaciones. No hay ningún planteamiento de armonización, simplemente de acercamiento de las legislaciones. Por el contrario, cuando se trata de imposición indirecta, se contempla la armonización de las legislaciones nacionales. Es por eso por lo que al hablar del impuesto sobre el valor añadido se dice que es un impuesto armonizado. La fiscalidad del IVA. Entramos ya directamente en la fiscalidad del impuesto sobre el valor añadido. La regulación. La armonización legislativa de la imposición indirecta se rige, como todo en definitiva en la Unión Europea, a través de una directiva. ¿Qué es una directiva? Son las normas del derecho comunitario. La principal directiva del IVA es la directiva del año 2006, en la denominación, en la nomenclatura que se utiliza, 2006/112-CE, es vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea, pero, ojo, admite muy diversas opciones o facultades para dichos Estados. Por ejemplo, y como luego se verá, tipos reducidos, es decir, se pueden aplicar diferentes tipos reducidos en función de lo que cada Estado
quiera, cada Estado tenga preferencia por hacer. Se basa en el principio de subsidiariedad. Si los Estados individualmente pueden conseguir mejores resultados si el sistema fuera único para todos, se aplica el criterio de ese determinado Estado. No regula la totalidad de los impuestos. Existe una gran libertad para que los Estados puedan optar diferentes planteamientos. Por ejemplo, se establece libertad para llevar a cabo el control de los impuestos, de tal manera que el IVA en cada uno de los países puede ser controlado de forma diferente. Los Estados miembros están obligados a transponer los contenidos de las directivas a su legislación interior mediante leyes nacionales. Es decir, se ha aprobado un acuerdo para todos los Estados, es esa norma general que es de obligado cumplimiento para los Estados, pero después cada Estado tiene que importar esa norma a cada una de sus legislaciones y lo importa mediante una ley propia. La estructura del IVA en los 28 estados es similar, pero no se puede hablar de un impuesto único para todos ellos. Realmente hay 28 impuestos diferentes, de acuerdo con este planteamiento que hemos dicho. Bien, ¿cómo es el IVA para cada uno de los diferentes estados? Bueno, voy a intentar saltarme un poco el tema porque si no, no vamos a poder entrar específicamente. Bien, la incorporación del IVA armonizado a un Estado conlleva más acciones que la simple asunción de la figura impositiva. Si nos fijamos en la experiencia española, la asunción por España del IVA europeo produjo, por supuesto, una profunda reforma fiscal, incorporando una nueva figura tributaria que obligó a eliminar los impuestos que existían antes sobre el consumo. En España un impuesto muy importante, con mucha tradición en la historia hacendística, que era el impuesto sobre el tráfico de empresas. Este tuvo que ser sustituido por el impuesto sobre el valor añadido. Pero también obligó a una previa y progresiva cambios en todo lo que es la administración tributaria. Un cambio, por ejemplo, en la organización, un cambio que ya existía pero que sirvió en definitiva de consolidación, que creo que es muy importante y que yo no sé realmente, creo que en Brasil esta situación no se da, que es consolidar el modelo dual entre los diferentes órganos de la administración que se encargan de establecer la política tributaria y los que se encargan realmente de gestionar el propio sistema tributario. En España esa situación está, y en todos los países de la Unión Europea, está perfectamente definida. Es un órgano el que realmente planifica, el que establece en definitiva la política tributaria, en España la Dirección General de Tributos, y por otra parte un órgano que se encarga realmente de llevar a cabo la aplicación del sistema tributario. Esa aplicación, además del sistema tributario, en España supuso un cambio muy importante de organización de esa entidad, que es la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Sale realmente de ser una dirección o una Secretaría General con un sistema de funcionamiento similar al de cualquier otra dirección general de un ministerio, de la administración pública, para convertirse en una agencia con un planteamiento mucho más flexible de organización, de funcionamiento. Bien, habría todavía algunas transparencias más, pero creo que es muy importante, por razón del tiempo, que empecemos a hablar de cómo es la regulación del IVA específicamente. Bueno, no me resisto a hablar precisamente de lo que representa desde el punto de vista cuantitativo el IVA en los impuestos en España. Bien, de los impuestos totales de la Unión Europea, nosotros tenemos que son 3.725.000 millones de euros, el 26,7% del PIB. Los ingresos por impuestos indirectos, el IVA y los restantes impuestos de la Unión Europea, supone 1.998.208 euros, el 35,1% de la recaudación. Y los ingresos totales del IVA en la Unión Europea son de 975.902 millones de euros, es decir,
el 18% de la recaudación total. Si nos referimos a España, en la parte de arriba vemos la gráfica de los ingresos totales del periodo 2005-2016. Bueno, nosotros vemos que precisamente el momento de mayor nivel de recaudación está en el 2007. A partir del 2007 cae radicalmente por el tema de la gran crisis que se sufre y después, a partir del 2009, empieza otra vez a aumentar la recaudación. Pero si nos fijamos en el IVA, vemos que es muy parecida, bueno, no tan pronunciado ni el aumento ni la disminución, pero que a partir del 2009 empieza a aumentar. Pero esto no les debe de llevar de manera equivocada, porque debemos de matizarlo, porque en el 2009 lo que se produce es un cambio del tipo general del IVA, que pasa al 21%. Y eso hace que haya un aumento importante de la recaudación por IVA. Ahora ya sí. Vamos a hablar del análisis del IVA europeo, la experiencia española. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muy brevemente, agradecer, por supuesto, a FREPS y al Banco Interamericano de Desarrollo esta invitación. Tengo que felicitarles por dos cosas. Sobre todo, en primer lugar, porque yo creo que es un acto muy valiente el reconocer un poco las carencias de un sistema fiscal y atreverse a plantear una reforma cuando todavía yo creo que políticamente no está decidido, ¿no? Entonces yo creo que eso es una decisión valiente, yo creo que es acertada y, bueno, pues en primer lugar yo creo que es de los pocos sitios y de los pocos países en los que se puede hablar abiertamente de una reforma sin que haya ciertos problemas políticos. En segundo lugar, felicitarles porque yo creo que el enfoque o el planteamiento que se hace sobre la reforma fiscal es la acertada, ¿no? Estamos hablando del impuesto sobre el valor añadido, un cambio en la fiscalidad indirecta del país, pero todo ello está, digamos, acompañado de una propuesta de reforma en la administración tributaria y, en general, una propuesta de reforma de lo que es el sistema fiscal, porque no nos olvidemos que estamos hablando de sistemas en el que todo está coordinado, todo está integrado y ayer se hablaba de la regresividad del ICMS. Probablemente también tendríamos que hablar de la regresividad del impuesto al valor añadido europeo, pero bueno, yo creo que dentro del marco de un sistema fiscal progresivo, cada uno de los impuestos tiene que cumplir su papel y, por tanto, pues yo creo que el papel que se merece, en este caso, la recaudación por la imposición indirecta, es un poco la que debe primar en una reforma fiscal. En segundo lugar, quería pedir disculpas por mi idioma, porque no saber portugués, y también disculparme porque, como ven, los españoles no podríamos cumplir la norma que ha impuesto el presidente Macri y la que decía el gobernador de Mato Grosso de que solo hablemos 15 minutos. Se nos alarga mucho más de lo que habíamos planteado y quería pedirles entonces disculpas por, digamos, si me alargo un poco. También les confieso que cuando nos cursaron la invitación y hablábamos José Manuel y yo, decíamos, tenemos unos 40 minutos para explicar el IVA europeo. Y decía, bueno, pues entonces no vamos, ¿no? Porque es una cosa que yo llevo más de 12 años explicando en el Instituto de Estudios Fiscales de España y como mínimo dedicamos 8 horas a explicar un poco el funcionamiento del impuesto, pero bueno, voy a intentar hacer el mayor esfuerzo posible. Les pido disculpas si en algún momento voy demasiado rápido y voy a intentar sistematizarlo en torno a media hora, ¿no? El estrés pasa porque no me enseñan el cartelito ese de 5 minutos, ¿no? Que ese es el gran problema o el gran hándicap que tenemos todos los expositores. Bueno, voy a hablar rápidamente, yo creo que de los 5 elementos fundamentales para entender el impuesto, ¿no? Voy a hablar de las características generales del IVA, los 3 hechos generadores en los que se basa el impuesto. Dentro de esos hechos generadores lo que voy a hacer es intentar sistematizar cada una de las operaciones para que vean claramente cómo tributaría cada una de las operaciones que se pueden dar por parte de un empresario español respecto de su actividad empresarial. Luego, brevemente, hablaré de los elementos estructurales del impuesto y de la gestión, cómo se está gestionando en la Administración Tributaria Española. Y, por último, me gustaría hacer una breve referencia al futuro del impuesto, porque, claro, tengan ustedes en cuenta que en España el impuesto se establece en el año 85,
Ha llovido mucho ya y, por supuesto, aunque el modelo es un impuesto que nace en los años 60 en Francia y que técnicamente se planteaba como un impuesto perfecto, pues a día de hoy ya empezamos a ver que la edad, como a todos, le está empezando a afectar, tiene sus achaques y ya se está hablando de una propuesta de reforma para el IVA europeo. Hay un documento que hablaremos luego, ¿no?, que ha presentado la Comisión Europea y que están debatiendo los expertos sobre qué vamos a hacer con el IVA en los próximos años, ¿no? Bueno, como características generales, yo creo que tenemos que hablar de 4 pilares fundamentales y que además ya mencionó ayer el coordinador de Administración Tributaria del Estado de Sao Paulo. A mí me gustaría que si se fueran de aquí solo con una idea, fuera con esta diapositiva, ¿no? O sea, porque yo creo que es un poco la que resume todo lo que es la filosofía del impuesto en la Unión Europea. En primer lugar, es un impuesto general, o sea, totalmente objetivo. Lo que va a gravar es todas las operaciones que realicen los empresarios y profesionales que estén considerados como tales dentro de la Unión Europea. Y cuando me refiero a empresarios y profesionales, me refiero a todo aquel que realice una actividad económica asumiendo riesgo, en régimen, digamos, para participar en el mercado. No hay ningún tipo de exención de carácter subjetivo, no. Todas las operaciones que realicen los empresarios va a estar gravada por el impuesto. Con lo cual, todas las ventas que hagan, pues están gravadas. Y eso nos va a facilitar una base muy amplia, muy amplia, y por tanto nos va a permitir utilizar tipos más bajos para una elevada recaudación. En segundo lugar, que es un impuesto que, aunque hemos dicho que el sujeto pasivo, que las operaciones que van a estar gravadas son las de los empresarios, el que al final va a pagar el impuesto, el que va a poner el dinero encima de la mesa, va a ser el consumidor final. Y el empresario lo único que va a hacer es coger ese dinero e ingresarlo en el fisco. Pero realmente el que va a soportar el impuesto somos los consumidores finales cada vez que adquirimos bienes y servicios procedentes de los empresarios. ¿Y cómo se consigue esto? Pues se consigue gravando el valor añadido que aporta el empresario. Es decir, cada vez que el empresario vende va a repercutir IVA, va a trasladar el impuesto, y cada vez que el empresario compra, lógicamente habrá otro empresario que le haya vendido, que le ha repercutido, pues va a soportar ese IVA. Pero ese IVA que soporta se lo va a poder deducir como si fuera un crédito del impuesto del pago total que va a hacer al fisco. Es decir, el resumen va a ser que todos los empresarios lo que van a hacer es sumar todos los IVAs que repercuten en sus ventas, todos los impuestos que repercuten, y restar todos los impuestos que ha soportado en sus compras. Y con ese resultado va a presentar una liquidación. En el fondo está actuando como un mandatario del fisco, porque ese IVA lo acaba pagando el consumidor final. Lo único que hacemos es, en vez de exigirle al consumidor final el impuesto, se lo vamos a pedir a los empresarios que van a actuar como sujetos pasivos del IVA. Con lo cual, la clave aquí es la deducibilidad por parte de los agentes económicos de los IVAs que van soportando. Y el último pilar, que también es muy importante para entender un poco la localización y luego el reparto, digamos, de la tarta o del pastel entre todos los Estados miembros, va a ser que siempre el IVA va a acabar pagándose, va a acabar tributando, va a acabar ingresándose al fisco del país de destino, del país donde se va a consumir el bien o el servicio. Les he hecho un pequeño cuadro para que lo entiendan. Vamos a verlo desde de atrás adelante. Pues una señora va a una tienda y se quiere comprar una mesa. La mesa, el precio de venta que va a pagar va a ser 3.300 euros. Vamos a poner que la alícuota fuera del 10%, pues 3.000 es el valor de la mesa y 300 es lo que se va a pagar por impuesto. Esos 3.300 euros lo acaba pagando la señora, pero la señora realmente le paga el dinero a la tienda donde lo vende y se desentiende absolutamente de lo que es el impuesto. La tienda donde ha comprado la mesa, ¿qué hizo? Pues previamente compró esa mesa en una fábrica. Fíjense, la compró por 1.650 euros, 1.500 euros más el IVA que soportó, y la va a vender por, hemos dicho, 3.300. Es decir, que está aportando un valor añadido, si se fijan, entre 1.500 menos 3.000.
le está aportando un valor añadido de 1.500 euros a esa mesa. Con lo cual, el IVA que va a tener que pagar ese empresario va a ser el equivalente a el 10% de su valor añadido, 150. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Como vende por 3.300, repercute, le traslada al consumidor final el 10%, el de 3.300. Como compra por 1.500 más el IVA, al final acaba soportando 150. La diferencia entre 300 y 150 son los 150 del impuesto que corresponde a su valor añadido. Si seguimos para atrás, pues la fábrica haría lo mismo. Y si seguimos más para atrás, pues el señor que tala el árbol con el que se hace la madera para luego hacer la mesa, hace lo mismo. Con lo cual, la suma de los valores añadidos que van a tener que ingresar los tres empresarios va a ser 50, 100 y 150. En total, 300. Los tres empresarios participan en el proceso y van a ingresar la parte que les corresponde a ellos. Pero en el fondo, ¿quién está pagando el impuesto? Está pagando el impuesto el consumidor final. Por eso, en principio, hablaremos de un impuesto que es general, afecta a todas las operaciones que realicen los empresarios y profesionales. Habremos un impuesto neutral porque no afecta a las decisiones de los empresarios. En el fondo lo único que hacen es, con una mano, cogen el dinero cuando venden y con otra mano entregan o, digamos, se deducen el dinero cuando compran. Ellos realmente no tienen incidencia y no afecta en sus decisiones económicas. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues simplemente por un régimen muy estricto en cuanto a las obligaciones formales que tienen los empresarios. Bueno, vamos allá a hablar de los componentes más técnicos del impuesto, ¿no? 3 hechos imponibles, llamamos en España, 3 hechos generadores que dirían ustedes. En primer lugar, el que ya hemos hablado, las entregas de bienes y las prestaciones de servicios que hagan todos los empresarios van a estar gravados. Cada vez que vendan tendrán que repercutir el impuesto. Sencillo. En segundo lugar, tenemos las adquisiciones intracomunitarias de bienes. Son las operaciones o las compras que hacen los empresarios procedentes de otros Estados miembros. ¿Y por qué decimos, fíjense, estamos gravando por un lado las ventas, entregas de bienes y prestaciones de servicios, y por otro lado, fíjense, las compras, las adquisiciones de bienes entre estados y las importaciones de bienes, si se fijan? ¿Por qué hacemos eso? Porque la Unión Europea tiene, digamos, si estamos hablando de un impuesto sobre las ventas, hace o grava las adquisiciones intracomunitarias de bienes y las importaciones de bienes. Pues nos vamos a los pilares básicos, acuérdense. ¿Dónde tenían que tributar las cosas? Donde se vayan a consumir, en destino. Entonces, si un empresario francés le vende a un empresario español, ¿dónde tendrá que tributar ese bien? En España. De ahí que digamos, bueno, pues al empresario en francés, aunque venda, le vamos a dejar sin tributar y es el empresario español el que se va a tener que encargar de la tributación de esa operación, porque el destino está en España. Donde se va a consumir es en España. Yo creo que ese es el concepto también para todos ustedes y dentro, digamos, de la idiosincrasia de su país, es el concepto que es más importante para entender lo que podría ser un IVA o el establecimiento de un IVA similar al europeo en Brasil, ¿no? Que la tributación a través de este mecanismo, más o menos, vamos a decirlo así, un poco artificial, consigue que todos los bienes y todos los servicios acaban tributando donde se consuman. Bueno, tenemos, como les he dicho, en 3 hechos generadores, unas ventas, unas adquisiciones intracomunitarias de bienes y unas importaciones de bienes. Distinguimos adquisiciones intracomunitarias de bienes e importaciones porque, como muy bien ha explicado José Manuel antes, entre estados no hay fronteras. Entonces, las operaciones intracomunitarias no las podemos controlar en la aduana. Y, en cambio, las importaciones y las exportaciones es la aduana la que se va a encargar de gestionar el impuesto. ¿Qué operaciones puede hacer entonces un empresario español? Un empresario, una persona que va a poner la tienda de muebles que hemos visto antes, si se fijan, va a hacer 8 tipos de operaciones y 8 tipos de operaciones que podríamos catalogar en 3 grandes apartados, ¿no? Va a vender a particulares y va a vender o comprar a empresarios españoles. También puede vender a empresarios alemanes o puede vender a particulares italianos. Y por último, también podría comprar a empresarios franceses. Es decir, comprar o vender dentro de España
dentro de la Unión Europea o directamente hacer operaciones con terceros países. Podría exportar a Brasil o podría importar de Paraguay. Esas son las 8 operaciones que tendríamos que analizar y que tendríamos que encajar en los 3 hechos generadores que hemos visto antes, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Vende a particulares. ¿Cuál es el hecho generador? Una entrega de bienes o una entrega de servicios, una venta. El sujeto pasivo, ¿quién lo va a tener que declarar? El empresario que hace la entrega, el empresario que vende. Repercute el IVA al consumidor, recauda ese IVA y lo ingresa al fisco y no hay ningún problema. El consumidor final es el que acaba pagando el impuesto. Esta es la operación más sencilla. ¿Qué hace si el empresario le vende a otro empresario? Bueno, pues el hecho generador vuelve a ser la entrega de bienes, la venta de bienes o servicios. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién tiene que declarar la operación? El vendedor. Repercute IVA y ese IVA lo tendrá que ingresar al fisco. ¿Qué pasa con el comprador? Pues hemos dicho que si el comprador es empresario, soportará ese IVA, pero no tiene por qué pagarlo él. Va a poder deducirlo, va a tener un crédito de impuesto de su liquidación que haga de IVA repercutidos en sus ventas. Hace la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado deducible y esa es la cantidad que le tendrá que ingresar al fisco. La diferencia está en que en el anterior es el consumidor final el que al final acaba pagando el impuesto y en este caso el comprador, como es empresario, se va a poder deducir ese impuesto. ¿Qué pasa si hacemos operaciones entre estados? Hemos dicho, un empresario español le vende a un alemán. Pues lo primero, lo más importante, esa operación ¿dónde tiene que tributar? Donde se vaya a consumir. Va a tener que tributar en Alemania. Alemania es el que va a recaudar ese impuesto. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues en España hay un hecho generador, porque hemos dicho que toda entrega que haga un empresario va a ser un hecho imponible, es un hecho generador. Pues va a ser una operación sujeta pero exenta. ¿Por qué hacemos que sea sujeta y exenta? Porque lo que queremos es que nos dé información de que la ha hecho. Queremos saber a quién le ha vendido, con lo cual le vamos a pedir que identifique quién es el empresario alemán al que ha vendido. Simplemente eso, no queremos que ingrese el impuesto porque la operación hemos dicho que no tiene que tributar en España, pero sí nos tiene que decir quién es la persona a la que le ha vendido. ¿Y esa operación dónde va a tributar? Hemos dicho en Alemania. El empresario alemán va a tributar por el hecho generador adquisición intracomunitaria de bienes y ahí se autorrepercute, declara la repercusión de ese impuesto y como es empresario se va a poder deducir ese IVA. Pero ya la operación ha tributado y se localiza en Alemania. Caso contrario, si el empresario alemán le compra a un empresario francés, el francés ¿qué hará? Vende, operación sujeta y exenta en Francia, tiene que tributar en España. Y el español la declarará como hecho imponible adquisición intracomunitaria de bienes en España. Y luego se podrá deducir el impuesto. Bueno, venta a particulares italianos, tributaría el hecho generador, ya no sería una operación intracomunitaria como la hemos conocido porque no es entre empresarios y tributaría el empresario español. Y, por último, operaciones exteriores, operaciones con terceros. Si un empresario español manda bienes a Brasil, la operación, ¿dónde tiene que tributar? Siempre en destino. Nosotros no queremos el dinero de esa operación en España. Tributará en Brasil como IVA la importación en su caso. En España es una operación sujeta, pero exenta. Queremos que nos diga que ha mandado las operaciones a Brasil, nada más. Pero no va a tributar en España porque en España no se va a consumir esos bienes. Con lo cual la operación queda sujeta y exenta. Así en su contrario, un empresario español importa bienes desde Paraguay. ¿Dónde se van a consumir los bienes? En España. Tiene que tributar en España. Va a pagar IVA por el tercer hecho generador, hecho imponible importación. ¿Y cuándo lo va a pagar? Pues lo va a pagar cuando entre el bien en la aduana. Es la aduana la que se va a encargar de parar el bien y decir, hasta que usted no me pague ese impuesto, yo no voy a liberar las mercancías. Con lo cual en la aduana se van a pagar 2 tipos de impuestos, ¿no? Los derechos aduaneros y, en segundo lugar, el IVA, el impuesto al valor añadido a la importación, que es un impuesto más que se va a encargar de la gestión de la aduana. Esos son los 3 hechos generadores, entregas de bienes y prestaciones de servicios hechos por empresarios y profesionales. En segundo lugar,
las adquisiciones intracomunitarias de bienes para que podamos siempre localizar la tributación en destino y, en tercer lugar, las importaciones de bienes. Eso es un poco la estructura fundamental que es la que hace o permite la dinámica de las operaciones y permite la coordinación entre los Estados miembros también. Es muy importante. Cada vez que se manden bienes a otro país, España sabe que no va a tributar, simplemente se va a encargar de conocer la operación y, a través de intercambio de información con Alemania, poder controlar y localizar los bienes. El gran problema en cuanto a temas de gestión y de lucha contra el fraude en el ámbito del IVA pasa necesariamente precisamente por las operaciones intracomunitarias, porque dado que para mí, empresario, me sería muy fácil decir, no, he mandado bienes a Francia, acuérdense, son ventas que están sujetas pero exentas, que no van a tributar en España. Y entonces lo que voy a poder hacer, si digo eso, es vender más barato en España, digamos, en el mercado negro, ¿no? Ese es el gran problema que se plantea, los problemas de fraude que hay en el ámbito de las operaciones intracomunitarias y que están planteando o replanteando un estudio más pormenorizado de cómo tenemos que controlar las operaciones. Pero esas operaciones en la actualidad se están gestionando a través de uno de los principios que les he comentado, la importancia de la formalidad o de cumplir con los requisitos formales, que somos capaces incluso de sacrificar la neutralidad del impuesto a través de esa formalidad. Es decir, no se va a admitir ninguna operación sin tener una factura completa en la que se identifique comprador o vendedor. No se va a permitir ninguna operación o no se va a admitir ninguna operación entre estados, no se pueden mandar bienes de España a Francia con la exención si no tengo un número de identificación fiscal que da la Administración Tributaria Española y que da la Administración Tributaria Francesa, porque si no están los dos NIF, los dos números de identificación fiscal, esa operación no va a ser válida. Y a partir de ahí, a través del intercambio de información entre países, se van a poder controlar esas operaciones. Ya les digo, la formalidad en este caso, el requisito de formalidad es fundamental para el funcionamiento y la buena práctica en la lucha contra las bolsas de fraude que hay en la Unión Europea. Muy rápido, ¿quiénes serán sujetos pasivos? Pues siempre van a ser todos aquellos que sean empresarios o profesionales. Y cuando hablamos de empresarios o profesionales nos referimos a todos aquellos que realicen actividades económicas, que asuman riesgo. Entonces, ¿el sector público hace actividades económicas? ¿Participa en el mercado? Pues en muchas ocasiones sí, pues será también sujeto pasivo. Las fundaciones, las asociaciones, sí, serán sujeto pasivo. La clave aquí es identificar actividad económica como ordenación por cuenta propia de medios de producción con objeto de participar en el mercado. Y todo aquel que realice esas operaciones va a ser sujeto pasivo de IVA y va a tener que devengar IVA en sus operaciones. La base imponible. La base del impuesto es el importe de la contraprestación. La directiva que les ha comentado el profesor Guirola nos plantea, por supuesto, ciertos márgenes a los estados, pero todos más o menos tenemos los mismos criterios y siempre tenemos que respetar y cumplir las mismas bases. En todos los países la base imponible va a ser la contraprestación, a lo que le vamos a adicionar determinadas partidas, como pueden ser pues, gastos de transporte, gastos de embalaje, envases, etcétera, y luego le vamos a sustraer otras. Todos los países eso lo tenemos igual, que eso es importante, ¿no? Todos los estados tienen que tener los elementos estructurales homogéneos. Los tipos. Bueno, pues aquí, en cuanto a los tipos, yo creo que aquí es la clave, digamos, la gran batalla donde tenemos libertad todos los estados, ¿no? Cada uno tiene su propia realidad y cada uno tiene tanto económica como social y su propia idiosincrasia. Eso lo que permite, la Unión Europea ahí lo que ha dicho es, bueno, vamos a ver, cada estado, España, usted tiene que elegir entre un tipo general que va a ser entre el 15 y el 25% y luego les vamos a permitir a los estados que elijan entre una lista de bienes cuáles pueden ir a tipo reducido. Yo creo que ese es un componente para adicionar cierta progresividad al impuesto. Porque claro, los productos básicos, como puede ser el pan, la leche, los huevos, etcétera, las medicinas para uso humano, van a ir al tipo más reducido de todos. Al siguiente, tenemos en nuestro caso hay tipos general, que es el 21, el tipo reducido, que es el 10, y el tipo súper reducido. ¿Qué irá al 10? Pues lo que nosotros económicamente pretendemos fomentar, el turismo. Más o menos, hostelería, restauración, el sector servicios. ¿Y qué irá al 21? Pues todo lo demás, ¿no?
Cada país ha elegido, dentro de lo que nos permite la Unión Europea, tipos diferentes, ¿no? Se ve un poco mal, pero bueno, quería simplemente que vieran que cada uno de los países elige la decisión que corresponde en función de lo que quiere fomentar. Simplemente, a ver dónde está Dinamarca. Bueno, Dinamarca tiene un 25%, no la veo, pero bueno, tiene un 25% de tipo. Dinamarca sí. Si se fijan, Dinamarca ha decidido que tiene un tipo general al 25% y no tiene tipos reducidos. España, en cambio, pues tenemos un tipo del 21% y en cambio tenemos un tipo reducido del 10% y superreducido para productos básicos del 4%. Vamos a hacer ahí eso, digamos, podríamos calificar esto como nuestra pequeña guerra fiscal, ¿no? entre cada uno de los estados, que cada uno toma la decisión de aplicar los tipos que le corresponde. Este es siempre ha habido una pequeña discusión política y siempre a España siempre se le reclamaba en su caso que, aunque tuviéramos un tipo general del 21%, tenemos muchos productos a los tipos reducidos, ¿no? Pero bueno, también es verdad que la realidad de Dinamarca no es la realidad de España. Dinamarca es un país que tiene muchísima más progresividad vía gasto, es decir, todo está subvencionado, tienen muchísimas más condiciones sociales financiadas vía gasto público y España menos. Yo creo que también eso hace cuenta de la realidad de los estados y es una cosa similar a lo que podría pasar en Brasil, ¿no? No tiene nada que ver Mato Grosso, que estábamos hablando ayer, con el caso de Sao Paulo. Bueno, pues en el juego de los tipos es donde cada uno de los países o cada uno de los estados toma la decisión de premiar o primar determinados bienes y determinados servicios para fomentar determinadas actividades. Exenciones. Existen exenciones también. ¿Qué ha pretendido la Unión Europea con las exenciones? Bueno, pues las exenciones exteriores ya las hemos visto. Acuérdense que las exportaciones y las entregas intracomunitarias de bienes eran operaciones sujetas pero exentas. Queríamos saber dónde iban los bienes, ¿no? Y luego sí que se establece una regulación muy exhaustiva para las exenciones. El objetivo fundamental de las exenciones en la Unión Europea es reducir el precio de los productos que se consideran fundamentales también, ¿no? Y esa reducción pasa, si se fijan, por supuestos, los supuestos en los que está contemplado las exenciones son las actividades de interés general. Fíjense, actividad sanitaria, la educación, los colegios, actividades culturales, determinadas actividades deportivas, asistenciales, fomento, digamos, de la actividad financiera. Todo ese tipo de actividades están exentas del impuesto y están expresamente recogidas en la directiva y todos los países tenemos que someternos a ese tipo de exenciones. Esas operaciones no van a quedar grabadas en el IVA. Dos cuestiones clave para entender el funcionamiento: el derecho a la deducción y las devoluciones. El derecho a la deducción, ya les he dicho, todo aquel empresario que realice operaciones económicas es sujeto pasivo del IVA. Pues a todo el empresario que realice operaciones económicas les vamos a exigir que repercuta IVA en sus ventas, pero le vamos a permitir que se deduzca con un crédito de impuesto sobre el IVA repercutido el IVA de las operaciones o del IVA que soporta. Con lo cual, la clave fundamental es que los empresarios tienen que entender que, por un lado, son mandatarios y van a repercutir el IVA a los consumidores finales, pero luego el IVA que soportan se lo van a poder deducir. No van a tener que soportar absolutamente nada de IVA porque todo es deducible. Bueno, por supuesto, se le plantean, como les he dicho, para evitar el fraude, muchos requisitos formales, sobre todo la factura completa, facturación electrónica, hablaremos un minuto luego sobre ella, y la correcta contabilización. Y el régimen de devoluciones. Las devoluciones no puede suponer, o sea, el IVA no le puede suponer, o le puede suponer la mínima carga posible, la mínima carga financiera posible a los empresarios. Entonces, las declaraciones en España son trimestrales o mensuales y más o menos el régimen de devoluciones es un régimen de devoluciones mensuales. Hay un plazo máximo de 6 meses, como mucho, pero la realidad es que en torno a 15 días, un mes, al empresario de turno se le tiene que devolver el IVA que ha soportado de más, el IVA que no le corresponde soportar y que le corresponde entonces la deducción y por tanto la devolución del impuesto. Hay también regímenes de devoluciones especiales, no tenemos también devoluciones a no establecidos, les pongo un ejemplo.
un empresario español va a mandar bienes a Alemania en un camión. Para llegar a Alemania tendrá que pasar por Francia, ¿no? Y probablemente el camión en el que lleva las mercancías tendrá que echar gasolina en Francia. Si echa gasolina en Francia, le van a repercutir IVA francés, ¿no? ¿Él tiene que soportar ese IVA? Hemos dicho que los empresarios no tienen por qué soportar un IVA, se van a poder deducir. Pues en ese caso, la Administración Tributaria francesa le va a devolver el IVA que ha soportado en la gasolina que ha echado en su camión. Son regímenes especiales, regímenes específicos que también están contemplados en la directiva. ¿Cómo se hace la gestión? Pues los elementos fundamentales son, por supuesto, las declaraciones. Primero, las declaraciones al uso, que es la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado. Si sale a ingresar, pues habrá que ingresarlo, y si sale a devolver o un crédito a favor del empresario, se lo vamos a devolver. Pero a esa operación principal, que son las declaraciones para realizar la liquidación del impuesto, le tenemos que adornar, le tenemos que juntar unas obligaciones de declaraciones informativas muy estrictas y muy rigurosas para poder seguir controlando el impuesto. Eso también es importante, ¿no? Cada Estado va a tener capacidad para establecer esas declaraciones, pero todos tenemos un consenso de qué tipo de información les vamos a pedir, y en especial de las operaciones intracomunitarias, de las que hemos hablado antes, de las ventas que hace un empresario español a un empresario alemán. Necesitamos saber identificar al empresario alemán. Por supuesto, tienen obligación de realizar un ingreso y una repercusión de clientes, pero las claves también pasan por las obligaciones de facturación. No vale nada que no sea una factura completa conforme a la normativa de cada uno de los estados. Pueden perder incluso el derecho a la deducción del IVA soportado si la factura es incompleta. O sea, la formalidad es fundamental para mantener el rigor. Necesitan un número de identificación fiscal, tanto interno como para hacer operaciones intracomunitarias en las que todos los países, todos los estados hemos consensuado el sistema, y, por supuesto, tienen que llevar un régimen de contabilidad específico para el impuesto. Bueno, voy a pasar esto rápido. Para las pequeñas empresas, yo creo que es importante también tener en cuenta las pequeñas empresas. La directiva, o sea, la Comisión Europea permite a cada uno de los estados establecer sistemas de mejora para todos los pequeños empresarios y sobre todo para pequeños profesionales que realicen alguna actividad económica. ¿Tienen más problemas? Hemos dicho que tienen muchas obligaciones formales en el IVA, pues tienen más problemas a la hora de cumplir esas obligaciones formales, y además tienen más problemas también realmente por hacer, digamos, la repercusión del impuesto tal y como establece. Piensen ustedes, si vamos a tomar un café a la cafetería, a un bar ahí enfrente, que ese es empresario profesional, el dueño del bar, como empresario profesional es sujeto pasivo de IVA, pero no va a tener que estar dándonos una factura completa cada vez que le pedimos un café. Sería una locura para él, sería imposible, ¿no? Entonces, la directiva en estos casos plantea, pues, un pequeño régimen de franquicia, un régimen de estimación objetiva, un régimen forfatario, que es el que ha planteado la legislación española, es la que tenemos nosotros en vigor, o incluso para situaciones excepcionales, como regímenes especiales, como son la agricultura, ganadería y pesca, se plantea un régimen de compensación para los productores agrarios. O sea, está previsto que regímenes especiales para situaciones o para sectores económicos que tengan problemas a la hora de aplicaciones del impuesto. Bueno, ¿y qué está pasando, ¿no? El impuesto, que en principio ya les digo que, bueno, pues después de muchos años empieza a tener sus ciertos achaques con la edad. El año pasado la Comisión Europea, tras, vamos a decirlo así, muchos intentos, ya sacó, se desmarcó con lo que llaman el Plan de Acción del IVA europeo, ¿no? Es un plan en el que se está intentando reforzar o replantear, digamos, qué queremos para el impuesto. Y tendría más o menos cinco grandes cuestiones, ¿no? La primera es lógica, yo creo que está en boca de todos y en boca de todos los países, que es la adaptación a la realidad en la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Tenemos una realidad mucho más global, mucho más móvil y muchísimo más digital, ¿no? Para que se hagan una idea, el libro electrónico
tributaba de forma diferente al libro físico, porque el libro físico se consideraba un bien importante, o sea, un bien preferente, y tributaba con los tipos superreducidos, y el libro electrónico no existía en la directiva una definición específica como libro, sino más bien como un servicio electrónico, entonces tributaba al tipo general. Bueno, pues están haciendo, digamos, los retoques o esos ajustes para que nos adaptemos un poco a la realidad que nos ocupa, ¿no? La segunda gran cuestión que yo creo que va a ser la revolución es replantear las operaciones intracomunitarias que les he comentado antes, las operaciones entre estados. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos claro que se tiene que tributar en destino, pero, como les he dicho, el gran problema que tenemos es el fraude fiscal que se está generando con las operaciones intracomunitarias, cada vez que un empresario español manda bienes a un empresario alemán. Y ahí hay encima de la mesa dos opciones. Una primera opción, que yo creo que es la más razonable y que la que va a salir, y es lo que se llama el régimen de ventanilla única. Esto es una experiencia que ya ha tenido durante los 3 últimos años, ha estado en vigor en la Unión Europea, y es muy probable que siga para adelante. El régimen de ventanilla única es el siguiente. Yo soy un empresario español y le vendo a un empresario alemán. Bueno, pues lo que le voy a decir es, no hay ningún problema, te voy a vender con IVA, pero le voy a vender al empresario alemán con IVA alemán. Como la tributación va a ser en destino, yo, empresario español, solo le voy a tener que decir a mi administración tributaria española que he vendido en alemán. Y él te va a decir, bueno, pues si has vendido por 3.000 más la alícuota del tipo de Alemania, dámelo e ingrésamelo a mí, que yo ya me pondré de acuerdo con la administración tributaria alemana. Se establece un pequeño sistema en el que yo, con mi administración, le cuento todas las operaciones y ella se va a encargar de decirme cómo tiene que tributar cada una de ellas. Va a ingresar todo el dinero y luego se va a poner de acuerdo con la administración alemana de turno. Tengan ustedes en cuenta que nosotros tenemos un problema adicional, y es que somos 27 estados, pero no tenemos el mismo idioma. Entonces, un empresario español que va a vender a Rumanía tendría que aprender rumano. Y eso es un problema para el comercio, ¿no? Entonces, lo que se ha decidido es, bueno, si usted quiere ir a Rumanía no hay ningún problema. Hable con la Administración Tributaria Española. La Administración Tributaria Española le va a decir cómo tributa esa operación, lo manda usted para Rumanía, y luego las administraciones tributarias de los países son las que nos vamos a poner de acuerdo por un sistema de compensación. Bueno, pues lo que se llama ventanilla única. España se planteó como una prueba piloto para las operaciones de comercio electrónico, y actualmente, digamos, vamos a decirlo así, estamos en discusión porque hay determinados países que no están de acuerdo con el régimen de ventanilla única. ¿Qué país puede no estar de acuerdo? ¿Cuál creen que ustedes que es? Pues Alemania. Alemania no quiere que el resto de los países gestionemos su impuesto, ¿no? Pero bueno, la experiencia nos ha dicho que realmente ha sido muy eficaz el sistema y probablemente vayamos hacia ese modelo, ¿no? La segunda opción es sustituir el IVA de las operaciones intracomunitarias por un régimen, por un impuesto completamente diferente, que es un recargo minorista, o sea, un impuesto al comercio minorista. Liberamos todas las fases del impuesto y es el minorista el que se va a encargar de, cuando le venda al consumidor final, repercutirle el IVA e ingresarlo. Ya no jugamos con el juego de las deducciones y de las repercusiones durante todas las fases previas. Eso es una cosa completamente distinta al impuesto y, aunque está encima de la mesa, probablemente no salga adelante, ¿no? Lo razonable es el paso más, que es el régimen que les digo yo de ventanilla única. Seguimos tributando en destino, seguimos haciendo las operaciones, pero son las administraciones tributarias las que tienen un mayor protagonismo en esas operaciones. Por supuesto, más facilidades al pequeño empresario, se les va a dar un pequeño régimen de franquicias, se les va a mejorar en cuanto a las obligaciones formales, mayor rapidez en las devoluciones, a los pequeños empresarios se les va a intentar devolver en el plazo de una semana, 15 días. Y lo que yo creo que también es muy importante, y es el punto 4, y es, para la lucha contra el fraude fiscal, actualmente usamos el intercambio de información entre estados. A mí Alemania me pide información y nosotros mandamos información a Alemania. Pero a partir de ahora lo que pretende
la directiva, la Comisión Europea, es que cada vez que se analice un foco de fraude yo no le pida información a Alemania. Seamos Alemania y yo sentados en una mesa, las administraciones tributarias, la que analicemos la operación en su conjunto y hagamos operaciones, digamos, a la vez para detectar en tiempo real los focos de fraude y poder atacarlos mucho más eficientemente. Ya estamos recaudando para otros países. Fíjense que ya se ha cedido soberanía de los países para que otros países recauden por otros. Yo creo que eso es un paso fundamental. Y el paso siguiente es la colaboración o la participación conjunta en las actuaciones de control contra las operaciones del IVA. Y por último, pues está en fase de dar más libertad a los estados para que puedan mover más los tipos, ¿no? Nosotros ahí sí que no estamos tan de acuerdo, porque si son los países los que tienen el control de los tipos, también estamos sometidos a las presiones de los lobbies, ¿no? Entonces, probablemente en España, con el tema del tipo a las operaciones, actividades culturales, del tipo de gravamen, ya ha habido mucha presión mediática y siempre se ha parado porque es la Unión Europea la que me dice a qué tipo tiene que ir el IVA a la cultura, como llamamos nosotros, ¿no? Pero la Comisión aboga por dar más libertad a los estados para que podamos, de alguna manera, también adaptar a nuestra realidad el impuesto. Bueno, pues por mi parte nada más. Bueno, les iba a contar una cuestión específica, pero yo creo que ya vamos a pasar a las preguntas. Darles las gracias, pedirles disculpas por la rapidez y, por supuesto, estaremos encantados de responder a las preguntas que consideren oportuno. Muchas gracias.